La idea es el concepto que se tiene de la cosa. ¿De dónde se saca la idea? La idea se saca de las cosas. Por ejemplo, ¿yo de dónde saco que el hombre es un animal racional y político? ¿Dónde descubro ese universal? Lo descubro de las cosas, de los individuos, de la especie humana. Una vez que yo capto esas diferencias, puedo descubrir aquello que tienen en común esos individuos de la misma especie. Entonces la idea se saca de la realidad. La ideología surge cuando en vez de haber sacado la idea de la realidad, se suplanta la realidad con una idea creada y ficticia. Entonces la idea es la expresión de la realidad y la ideología es la negación de la realidad. Por eso es importante preguntarnos y pensar si es posible realmente construir un sistema filosófico llamado realismo político, es decir, un sistema que arme sus categorías políticas desde la realidad y no desde la ideología. Ya estamos en vivo. Hoy por primera vez empezamos unos segundos antes. Bueno, esto es una vez más La Derecha Ataca, pensamiento crítico en tiempos neolíticos. Hoy un programa realmente muy importante. La consigna es, que sugirió Jonathan, es ¿qué es el nuevo realismo o el neorrealismo? O sea, ¿existe la realidad? ¿Se puede realmente conocer? ¿Me escuchan bien? Yo no sé si hay rebote. Sí, perfecto. Bien, ¿no? ¿Se puede conocer realmente la realidad? Es decir, ¿existen los valores absolutos o aquellos universales de los que hablaba Santo Tomás? ¿Sigue viva la filosofía o básicamente lo que hoy tenemos son simples idealismos meramente inmanentistas? O sea, ¿existen alternativas a este pensamiento único posmoderno que está viciado casi exclusivamente de escepticismo y relativismo? Bueno, todas estas preguntas nos va a dar respuesta nuestro querido amigo Jonathan, que lo voy a presentar, y él nos va a explicar también por qué es importante que conozcamos este tipo de cuestiones, porque a mucha gente le puede resultar tal vez como meras abstracciones o incluso alguna cuestión ligada a alguna vanidad intelectual, pero veremos que estos conocimientos tienen una aplicación muy práctica en la realidad, en lo que estamos viviendo hoy. Y Jonathan me ha dicho en una de las conversaciones privadas que tuvimos, que a mí se me quedó grabado en la cabeza, me dice que la ideología es construida o surge en el momento que se va suplantando la realidad. Este me parece un concepto magistral que después seguramente va a desarrollar. Y bueno, y además de todo esto, le vamos a preguntar a Jonathan también y nos va a explicar si es posible la verdadera posibilidad de que exista un realismo político, es decir, las bases de este realismo filosófico aplicadas ya en la arena política. Pero bueno, son muchísimas preguntas, pero como fuere, Jonathan, te saludo una vez más, ya sos bueno, además de amigo personal, sos un amigo de la casa, así que te saludo, mira, te digo, amigo, camarada, compañero, compatriota, para que no se enoje nada, así somos muy inclusivos, los incluimos a todos ahí, así que un gusto saludarte y quiero avisarles, igual Jonathan ya nos va a decir cómo viene el asunto, que ya empezaron los cursos de filosofía que está dictando Jonathan, en el cual yo me inscribí y empiezo esta semana. Pero bueno, Jonathan, muchas gracias por estar nuevamente aquí, amigo. Gracias, querido. Ante todos nos consideramos hermanos en la fe, porque tenemos al mismo Padre y Señor Jesucristo, ¿no? Que eso creo que es la filiación más importante que nos puede unir, tener el mismo Señor, el Señor de la historia, ¿no? Y segundo, sí, una amistad personal y una admiración mutua de parte mía hacia vos, siempre la admiración por tu trabajo. Te reconozco una persona sensata y honesta y transparente, así que más allá de todas las diferencias ideológicas que podríamos haber tenido y que podremos llegar a tener, y compartimos en eso, la calidad y la calidez humana siempre está por encima, y en este caso reconozco en vos a un grande, que como grande siempre es humilde, ¿no? Así que siempre es un gusto para mí estar en tu canal y charlar con vos. Y por otro lado, sí estamos digamos,
ya ha culminado la grabación de las clases que estamos ofreciendo como curso de Historia de la Filosofía, un curso que tiene a un filósofo por clase, 2 horas por cada filósofo, y que hacemos un recorrido desde la historia del pensamiento, desde los sumerios, en el 4000 antes de Cristo, hasta el pensamiento de Heidegger, de Nietzsche, de Freud, de Sloterdijk, ¿no es cierto? Los grandes pensadores de la actualidad, tratando de recorrer un hilo que es justamente esto, ¿no? Cómo se va construyendo esta ideología que es el progresismo. Vos hiciste una introducción perfecta, magistral, con respecto a el tema de la ideología. Claro, la ideología surge cuando se suplanta la realidad. Cuando se suplanta la realidad. Es decir, una cosa es la idea, otra cosa es la ideología. La idea es la abstracción del concepto, de la forma de la cosa, a través, ¿no es cierto?, de el entendimiento agente, de los sentidos. Por ejemplo, yo veo a un individuo de la especie humana que es racional y que vive en sociedad. Después veo otro individuo que es viviente, racional y político. Y después de haber comparado muchos individuos, yo capto la esencia. Me doy cuenta que a pesar de que uno tiene el pelo más corto, de que el otro tiene el pelo más largo, de que uno es más alto y el otro es más... Querido amigo. Bueno, Cristian, mirá, viste que no es gratis vivir en una provincia pobre como la mía. Me salvaste porque ya me estaba preguntando, bueno, mientras contaste tus tiempos militando en el fascismo, en los nacionalismos europeos, y bueno, acá debes tener, si tenemos a Linadi acá viendo, ya me van a empezar a romper las bolas, así que me salvó la campana. Así que yo me tranquilo, bueno, qué bueno que esté de vuelta. Bueno, mirá vos, no sé qué pasó con la conexión, pero acá los cables de acá de Salta y sobre todo de estos barrios que no están cerca del centro son bastante complicados. Así que nada, si te parece, continuamos. Vamos nomás. Bien, antes que nada, disculpen la interrupción. Y bueno, el objetivo era hablar de la diferencia entre idea e ideología. E idealismo. ¿Sí? Idea, idealismo, ideología. La idea es el concepto que se tiene de la cosa. ¿De dónde se saca la idea? La idea se saca de las cosas. Por ejemplo, ¿yo de dónde saco que el hombre es un animal racional y político? ¿Dónde descubro ese universal? Lo descubro de las cosas, de los individuos, de la especie humana. Una vez que yo capto esas diferencias, puedo descubrir aquello que tienen en común esos individuos de la misma especie. Entonces la idea se saca de la realidad. La ideología surge cuando en vez de haber sacado la idea de la realidad, se suplanta la realidad con una idea creada y ficticia. Entonces la idea es la expresión de la realidad y la ideología es la negación de la realidad. Por eso es importante preguntarnos y pensar si es posible realmente construir un sistema filosófico llamado realismo político, es decir, un sistema que arme sus categorías políticas desde la realidad y no desde la ideología. Hace mucho que la filosofía está en crisis justamente porque se ha armado bajo el concepto de que la verdad no es la adecuación del pensamiento con la cosa, sino que es la adecuación de la cosa con el pensamiento. Entonces, ¿qué han dicho los filósofos? Que las cosas se tienen que adecuar a nuestra manera de conocer. O sea, que la verdad consiste en que las cosas se tienen que adecuar a nuestro modo de conocer la realidad. La verdad se tiene que adecuar a nosotros, no nosotros a la verdad. Esto es algo muy peligroso que ha sentado la filosofía de Kant, sobre todo. Y después con el tema del bien también. Nuestra voluntad no tiene que querer el bien, sino que lo tiene que construir. Nuestra voluntad no quiere las cosas porque son buenas, sino que las cosas son buenas porque nuestra voluntad las quiere.
O sea que el intelecto, en vez de ser la capacidad de conocer la verdad, es el que fabrica la verdad, es el que construye la verdad, las categorías de la verdad. Y nuestra voluntad, en vez de ser la facultad de querer el bien, es la facultad de crear el bien. Fíjate vos entonces que el hombre, con su inteligencia, crea la verdad y con su voluntad crea el bien. Ahí surgen el idealismo y el voluntarismo con Escoto y con Guillermo de Ockham. Esto de haber olvidado la realidad como punto de partida tiene tres premisas fundamentales en la historia de la filosofía. Primero, la idea de que el mundo no existe, que en realidad lo que es el mundo es una construcción del lenguaje, y esto tiene que ver mucho con el nominalismo de Guillermo de Ockham, pero que también tiene que ver con el giro lingüístico. ¿Sí? Esta idea de que toda la realidad es una construcción del lenguaje, eso lo dice Saussure y Lacan, es una construcción del discurso. ¿Sí? Vos fíjate que el lenguaje inclusivo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque yo hoy escuchaba, por ejemplo, a Cristina Fernández, a la Rosa Luxemburgo del Calafate, ¿no es cierto? Y ella decía, bueno, todos los argentinos y todas las argentinas, pero después decía, porque todos tenemos que salir adelante. Ahora, ¿por qué ella piensa que a la gente, en este caso a los de género diverso, a las mujeres, las va a incluir en el lenguaje? ¿Por qué ella considera que es en el lenguaje que los va a incluir? Porque ella considera que es el lenguaje la morada del ser. Es en el lenguaje donde el ser se va a constituir como igualitario, como justo. La humanidad se va a hermanar en el lenguaje. Es el lenguaje el que construye la equidad. ¿Y cómo se construye la equidad? Desde la ideología del lenguaje inclusivo. Se construye la igualdad hablando. Hablando. Es hablando donde nosotros vamos a encontrar la igualdad. Entonces, Cristina considera que si ella habla con lenguaje inclusivo o habla diciendo todos y todas, la mujer va a estar representada en el lenguaje, cuando en realidad lo que representa en el lenguaje la inclusión no es la gramática. Decir los, las y les es un cambio gramatical, pero el lenguaje no es gramática, el lenguaje es mucho más que la gramática. En todo caso, el lenguaje es discurso. Nosotros tenemos que dar discursos de inclusión, no hacer cambios gramaticales. Esta es una distinción que hace Altamira, Jorge Altamira, el líder del Partido Obrero. Él dice, el lenguaje inclusivo es una chantada, porque nosotros tenemos que dar discursos inclusivos y revolucionarios, no hacer cambios gramaticales, sacarlos para ponerlas, es no cambiar nada. Claro. Pero esta idea de que la realidad de la desigualdad va a ser modificada a través del lenguaje es una concepción filosófica que pertenece al giro lingüístico, a esta idea de que el mundo en realidad no existe, sino que el mundo es una construcción del lenguaje. Esto en filosofía tiene su origen en Lacan, ¿no es cierto?, en Saussure, en los estructuralistas y postestructuralistas, en Foucault. Sí. Y los nominalistas negaban, ¿verdad?, los universales. O sea, es una reacción contra Santo Tomás, ¿verdad? Ellos niegan los universales porque ellos piensan que el contenido de la voz hombre, de la voz humano, por ejemplo, es un contenido que coloca el ser humano a esa voz. No es un contenido que saca de la realidad. Por ejemplo, yo digo, mujer es todo individuo de la especie humana que tiene ovarios, que tiene en su potencia natural la capacidad de ser madre, de engendrar un hijo, ¿no es cierto?, y de casarse con un hombre.
Esa es mujer. Yo acabo de definir mujer. ¿De dónde yo he sacado el contenido de la voz mujer? Lo he sacado de los individuos concretos a los cuales nosotros le damos el nombre de mujer. De esos individuos es que yo he sacado el contenido. Pero vamos a suponer que yo soy nominalista, que yo digo que el mundo no existe, que es una construcción del lenguaje. De hecho, la palabra nominalismo viene de nomes, names, que significa el nombre. Es decir, no hay un universal fuera de la mente, tanto subjetiva como objetivamente, sino que aquello que vincula a todo un universo de individuos o de género es el nombre, dice Ockham, ¿no? Entonces yo les digo a ustedes, si soy nominalista, ¿cuál es el contenido de la voz mujer? Es el contenido que cada uno le quiere poner a ese nombre. En términos políticos, es subjetivo. En términos políticos, Ernesto Laclau habla de significante vacío. Es un significante vacío, es decir, es una palabra que no tiene concepto objetivo ni real, sino que esa palabrita puede ser rellenada con cualquier contenido. Entonces la izquierda puede decir, nosotros buscamos la libertad. ¿Y cómo buscan la libertad? A través de la dictadura del proletariado. Y así razona la izquierda. Y vos decís, porque vos tenés 2 neuronas, ¿no es cierto? Vos razonás con 2 neuronas por lo menos. ¿Sí? Nosotros razonamos con 2 neuronas, ellos razonan con una sola. Y dicen, che, pero ¿cómo se puede buscar la libertad a través de la dictadura? Es imposible. ¿Cómo va a buscar la libertad a través de la dictadura del proletariado? Y bueno, no, lo que pasa es que la dictadura del proletariado va a destruir el Estado. El Estado es el que oprime al trabajador, dicen los marxistas. Che, vos sos marxista y buscás la destrucción del Estado, pero en realidad estás fortaleciendo el Estado. Bueno, se te explota la cabeza. ¿Por qué? Porque los marxistas que leen a Marx se dan cuenta que Marx dice que el Estado es el causante de todos los males y de todas las desigualdades, porque el Estado oprime. Ahora resulta que los de izquierda son estatistas. Fíjate vos, bueno, pero esto tiene que ver con esta idea de que el mundo no existe, de que la realidad no existe, de que la realidad es una construcción del lenguaje. Por eso, a los progresistas no les interesa solucionar el problema real de que las mujeres están siendo asesinadas por hombres violentos. Lo que le interesa al progresismo es hegemonizar el relato sobre las mujeres. No le interesa solucionar el problema de la desigualdad de los aborígenes. Le interesa hegemonizar el relato sobre los aborígenes. O sea, para instrumentarlos políticamente, ¿verdad? Claro. Únicamente para instrumentarlos políticamente. Exactamente. No le interesa solucionar el problema de la pobreza. ¿Qué le interesa? Hegemonizar el relato sobre los pobres. De los pobres hablamos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos de izquierda. De las mujeres hablamos nosotros. Por lo tanto, somos de izquierda. De los aborígenes hablamos nosotros. Por lo tanto, somos de izquierda. ¿Y cómo vamos a cambiar el problema de la mujer? Dando discurso de género. ¿Cómo vamos a cambiar el problema del pobre? Dando discursos socialistas. Fíjate vos, ¿no? O sea, la realidad es una construcción del lenguaje porque la realidad en sí misma no existe. Sí. ¿Sabés que lo que vos estabas contando me hizo acordar, Jonathan, que no existe acá una relación de espontaneidad o solidaridad hasta el grupo que dicen representar? Y siempre cito el mismo párrafo que me quedó grabado de Henry Lefebvre, ese trabajo que tiene del marxismo, creo que del año 50, de este, digamos, hombre del marxismo revisionista, y él dice incluso que Marx, digamos, él llega al proletariado no porque vio que ahí estaban sufriendo, digamos, una injusticia para solidarizarse con ese grupo específico, sino porque él estaba buscando un sujeto revolucionario, y bueno, y ahí llega el proletariado, y termina reconociendo Lefebvre que el marxismo en realidad, estas minorías o sujetos revolucionarios o como lo queremos llamar, le interesan solo en cuanto a fuerza.
no por la especificidad de su problema o su problemática, lo que fuera. O sea, al máximo le interesa siempre en cuanto a fuerza para instrumentarlos políticamente, que es lo que vos estás diciendo, que a ellos no les interesa el tema de ahondar en el discurso, sino simplemente cuestiones más nominales para lograr una hegemonía, bueno, ¿no? Eso. Justamente por eso los marxistas siempre han odiado a Perón, porque Perón le sacaba la representatividad del obrero, pero sobre todo porque Perón dignificaba al trabajador. Y Perón, al dignificar al trabajador, lo que hacía, digamos, es quitarle al marxismo este lema de Lenin que decía cuanto peor, mejor. Lenin dice en uno de sus discursos, nosotros necesitamos que los pobres cada vez sean más pobres para poder llevarlos a lo que decía Marx, la ignominia más ignominiosa, el oprobio más oprobioso. ¿Bien? A ver, evidentemente Perón ha cometido miles de errores, demasiados errores tácticos, estratégicos, ideológicos, políticos, económicos, culturales, religiosos, humanistas, que han llevado a la Argentina hasta donde está hoy, ¿verdad? Pero es cierto que el trabajador en la época del peronismo ha podido crecer un poco económicamente, y ese es un mérito que, bueno, que evidentemente no se puede negar, y en ese sentido yo te decía que el peronismo le ha quitado al marxismo la representatividad del obrero, y lo odian a Perón. Fíjate vos que en la Unión Democrática se juntan los oligarcas y los marxistas. De hecho, Braden no era liberal, Braden era marxista, y se juntan justamente para destruir lo que ellos llaman el bonapartismo de Perón. Esta idea de que el líder se pone por encima de la lucha de clases para tratar de conciliarla. Nosotros no necesitamos que un líder concilie las clases. Nosotros necesitamos un líder que fomente la lucha de clases. Y por eso odiaban al primer Perón. Después el tercer Perón ha fomentado la lucha armada y ha fomentado discursos socialistas, y es por eso que los Montoneros y el ERP han tenido una gran complicidad por parte de Perón, ¿no es cierto? Ayer, hoy sí, 24 de marzo, supuestamente se conmemora la fecha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero muchos peronistas olvidan que Perón fue cómplice de los socialistas y de los montoneros, y que Perón dio muchos discursos a favor de las guerrillas armadas. Y esto es muy interesante porque en nombre de la verdad, la memoria y la justicia, es importante que nosotros entendamos toda la verdad. Entonces, así como uno puede decir una cosa, también tiene que decir la otra, ¿sí? Sí, igual, te hago un pequeño comentario, si igual no es el tema, acá uno puede tener una posición distinta en el sentido, yo no creo que realmente el trabajador haya estado mejor en el sentido bajo el peronismo tuvo problemas únicamente con el Partido Comunista Argentino. A los únicos marxistas que persiguió Perón fueron los del PSA de signo moscovita, pero Perón siempre tuvo buenas relaciones con los marxistas e incluso han estado en todos los gobiernos de Perón, desde el primero al último. Pero bueno, yo creo que, y aparte vos sabés bien que todas las leyes laborales en general vienen de la época de Irigoyen, incluso en la época de los conservadores había bastantes. Yo no digo que Perón no pueda haber sacado en este sentido, que pueda haber tenido, digamos, alguna intencionalidad. Igual yo creo que en Perón todo, digamos, vos fíjate que Perón hasta los 50 años nunca se interesó y no le va a saber una palabra en favor de los trabajadores, pero cuando ve que pueden ser instrumentados políticamente, especialmente cuando ve la situación de los fascismos europeos, bueno, ahí recién a los 50 años Perón empieza a pensar en el trabajador. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en este tema ahora. Está bien. Pero perdóname. Está bien, pero es cierto, de hecho, John William Cook, que es uno de los grandes discípulos del peronismo, era marxista, ¿no es cierto? Y Perón lo elige como uno de sus grandes herederos, ¿no es cierto? Así que... Claro. Borlenghi. Recuerdo... Sí, bueno, recuerdo una carta del cura Benítez que le dice a Perón, usted se está olvidando de su doctrina. Claro, el problema es que la doctrina del peronismo no la escribió Perón, la escribieron otros filósofos, digamos. Esa es otra cosa que también hay que entender, digamos. Ahora, el problema de la realidad no termina solo en este problema ontológico de que la realidad no existe. Los modernos también han dicho, bueno, es posible que la realidad exista. No vamos a ir tan lejos como los nominalistas a decir que la realidad no existe.
Es probable que exista, pero esa realidad no es independiente de nosotros, sino que el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye, que construye con sus categorías del entendimiento, con las formas puras de la sensibilidad. Esto lo desarrolla Kant en la crítica de la razón pura. O sea, es probable que el mundo exista, pero el mundo no es independiente del hombre. El mundo es una construcción categorial del hombre en términos del idealismo. En términos del voluntarismo, el mundo es una construcción de la voluntad humana. Es el hombre con su voluntad que construye el mundo. Entonces, fíjate vos, acá ya tenemos un problema antropológico. Ya hemos dicho entonces, hemos superado el nominalismo, dijimos que el mundo sí existe, pero que es una construcción del hombre. Ya no es una construcción del lenguaje, como dicen los nominalistas, sino que es una construcción de las categorías del entendimiento, junto con las ideas de la razón y las formas puras de la sensibilidad, esto es el idealismo alemán, o es una construcción de la voluntad humana. Este es el voluntarismo de Duns Scotus. Y después vamos a un problema nociológico. Dicen, probablemente el mundo exista, pero no lo podemos conocer. Este es el problema nociológico del realismo. Entonces, cuando yo niego que el mundo existe, cuando yo digo el mundo existe, pero no lo puedo conocer, estoy cayendo en el escepticismo. Claro. Entonces, nosotros como realistas estamos armando una nueva escuela de pensamiento que está recuperando el legado del realismo, colocando el problema ontológico fuera de lugar, porque el mundo no puede no existir. ¿Por qué el mundo no puede no existir? Básicamente porque la existencia del mundo no es un problema, porque la existencia del mundo es evidente, y de las cosas evidentes no se puede dar demostraciones. Este es un gran esquema que nosotros tenemos que recuperar, porque el progresismo ha llegado al absurdo tan grande de negar toda evidencia lógica y de negar toda evidencia científica, que nosotros estamos, y lo dijiste vos el otro día, a mí me gustó mucho, ante la necesidad de volver a explicar que el círculo es redondo y que el agua es mojada. Se está haciendo la señal, Jonathan, querido, perdón. A ver, ¿Ahí me tenés? Que se está llegando, se me congeló tu imagen. Me parece que nos está pasando algo como hace un ratito. Vos decime si me tenés ahí. A ver. No, sigue congelada la imagen y el sonido. Pero capaz si te corres un poquito, ¿qué va a hacer? Encima, cada palabra tuya, Jonathan, es para anotarla. A ver. ¿Ves? No, aunque no tenga imagen, el sonido, no, che. Si no, de última te desconectas y te volvés a conectar, si querés, Jonathan. A ver. No sé, sí, fíjate. No se preocupen, amigos, ya vuelve el profesor. Que realmente son muchas cosas y es para tomar nota realmente. Yo lo que hago, bueno, especialmente cuando tengo estos vivos con Jonathan, e incluso cuando hablo con él por privado, así por WhatsApp, otras cuestiones, voy tomando nota de varias de estas cosas, de conceptos, y después los voy investigando, porque creo que también uno tiene que tener mucho de autodidacta, ¿no? Y tiene que tener este tipo de inquietudes, bueno, para ir justamente adquiriendo mayor conocimiento, que me parece que en la batalla cultural es fundamental. Quedaron acá Julie, aquí espera. Bueno, ya va a volver Jonathan. Bueno, gracias por los mensajes, gracias a todos por esperar. Ahí está. Después, bueno, vamos a esperar un ratito. Mientras, justo digo, si fuera un tema de historia, yo podría ponerme a hablar, pero justamente este tema. Y cuando Jonathan me planteó esta cuestión, dije, bueno, excelente, porque
de paso aprendo y hasta me obligo a, digamos, a plantearme ciertas cuestiones, ¿no? Porque capaz uno cuando está mucho en el tema de la historia específicamente, o en el caso, por ejemplo, ahora últimamente de la Escuela de Franco, etcétera, capaz se olvida de otras cuestiones mayores, y este tipo de programas a mí me obligan a ir estudiando más, y ahí está, a ver. Compañero. Ahora sí, ¿estamos? Creo que sí, ¿eh? Espera, a ver. Vamos a ver. Che, me frisaste como Gloria Álvarez. Espera. A ver, ahí. Che, más mística no le No, podemos creo que sí, poner acá a está esto, bien, ¿no? ¿eh? Es verdad. Dale. Ahí está, 10 puntos. Bueno, te decía entonces que el mundo no puede no existir porque la existencia del mundo es evidente. Y el problema es que el progresismo nos ha llevado, y te decía que yo te escuchaba el otro día que vos decías, que el progresismo nos llegó hasta la instancia de tener que probar que el círculo es redondo o que el agua moja. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que lo evidente no se puede explicar, no se puede demostrar lo evidente. ¿Cómo yo te demuestro Claro. que yo soy un ser humano? No te lo puedo demostrar, porque es evidente. O lo aceptás o no lo aceptás. En Inglaterra se habla de compromiso ontológico, los ingleses. ¿Qué es el compromiso ontológico? Aceptar las cosas como son. Aceptar las cosas como son. Entonces, el gran problema del progresismo es que nos lleva a nosotros, nos exige probar lo evidente. Y esto surge con René Descartes, cuando él nos obliga a nosotros a probar que el mundo existe. No podemos probar que el mundo existe porque la existencia del mundo es evidente y lo evidente no se puede probar. ¿Se acepta o no se acepta? Ahora, el problema entonces del idealismo, que el mundo es independiente, que el mundo depende de nosotros, es otro problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que existen en este mundo no dependen de nosotros. Y nosotros no construimos la realidad cuando la conocemos, sino que la conocemos porque la realidad existe. Entonces, el idealismo también es fácilmente refutable en ese sentido, porque ellos te dicen, no, pero vos no podés conocer lo que es la realidad absoluta. Vos no conocés la verdad absoluta, te dicen. Sí. Y en ese sentido yo hago una distinción. Nosotros conocemos la verdad absoluta, pero no total. Por ejemplo, si yo digo que Cristian es varón y que es un ser humano adulto, esa es una verdad absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque no es relativa. No es relativa. O sea, no pueden no ser así. Cristian es necesariamente varón, necesariamente hombre, necesariamente humano, necesariamente adulto, y esa verdad es absoluta. ¿Qué significa que sea absoluta? Que le cabe a Cristian de una manera verdadera. La adecuación es verdadera. Y aquel que diga otra cosa está equivocado. Si alguien dice lo contrario a lo que yo estoy diciendo y dice, no, Cristian no es varón, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque esa verdad es absoluta. Ahora, ¿eso significa que yo he descubierto todo lo que es Cristian? No. Por eso, esa verdad no es total. ¿Qué significa que no sea total? Que no ha descubierto todas las aristas de lo que significa ser Cristian. Pero es absoluta porque todo aquel que niegue esa verdad cae en el ridículo o en el absurdo. Entonces, yo tengo un video en mi canal que dice, el que niega la verdad absoluta es un tarado mental. ¿Por qué es un tarado mental? Porque tiene una tara. Tarado viene de tara, ¿no es cierto? Bueno, aquel que no reconoce la realidad tal cual es y dice, no, la realidad no es lo que es lo que yo quiero que sea. La historia no es lo que es lo que yo quiero que sea. El hombre no es lo que es lo que yo quiero que sea. Bueno, esa persona tiene una tara, es tarado, tiene una tara mental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en vez de ajustarse a la realidad, trata de construir una realidad en su mente. Bueno, en psicoanálisis esa es la psicosis. El psicótico es el que no puede adaptarse a la realidad, el que renuncia a la realidad.
Bueno, no le podemos llamar normal al psicótico, ¿no es cierto? Aquel que niega el principio de realidad. Bueno. Pero perdón, ahora, Jonathan, ¿y cómo sí. respondemos a alguien que nos dice, porque es lo que pasa hoy, alguien que te dice que la nieve es negra, o sea, ¿cómo le respondés en términos, ponle que no le querés decir que es un tarado mental por más que lo sea? O sea, evidentemente ese tipo ya está predispuesto de un modo y no está abierto, evidentemente, a la razón, pero digo, ¿cuál es la mejor respuesta que le podemos decir a alguien que niega el acceso a lo evidente? Mirá, Digo, capaz de un modo más filosófico, no sé. Lo evidente no lo podés probar, pero sí podés probar que negar lo evidente trae muchos problemas. O sea, tener como punto de partida un a priori, en vez de tener como punto de partida la realidad del ente, trae muchos problemas. Por ejemplo, si yo niego que el varón que se autopercibe como mujer es un varón que se autopercibe como mujer y no una verdadera mujer, si yo niego esa realidad, voy a permitir que el ganador del torneo nacional de hockey, el mejor jugador de hockey, siempre sea un varón que se autopercibe como mujer. ¿Y por qué o que el boxeador... Claro. Sí. No, perdóname. No, ¿por qué es que quedamos al final? Entonces nosotros en el absurdo, ¿cómo se llama? Hay un experimento muy conocido que entran 5 personas, y hay 4 personas que ya de antemano pactan el resultado. Es decir, por ejemplo, ¿cómo era? Tiene un nombre. A ver, hay un círculo. 4 personas van a decir que es un cuadrado y la quinta, que es una persona que viene de afuera y que no ha hablado con ellos antes, termina diciendo que es un círculo por presión social, etcétera. Porque hubo 4 que ya dijeron eso. Es decir, evidentemente ejerce la presión social una influencia importante en esto y que al final los que terminamos quedando ridiculizados o en el absurdo somos justamente los que vemos las cosas realmente como son, ¿verdad? Pero terminamos quedando minoría. Eso se llama el entendimiento de rebaño, el pensamiento de rebaño, aquel que resuelve en la masa la verdad. Esto lo desarrolla muy bien Sartre en Las manos sucias, ¿no? La dialéctica del grupo. En la dialéctica del grupo se disuelve la individualidad. Es por eso que yo hace mucho vengo trabajando con esta idea de ser crítico con uno mismo. Es decir, no hay pensamiento crítico si uno absuelve a los suyos y es exigente con los otros. Si yo a mi enemigo le cuelo el mosquito, pero a mi amigo le trago la jirafa, no puedo ser una persona crítica. Si absuelvo a mis cumpas y soy implacable con los enemigos políticos, ¿no? Como decía Perón, al enemigo ni justicia. Y a los amigos les perdonas todo. Bueno, esto yo lo digo porque evidentemente yo soy una persona que, si bien ya no se llama peronistas, defiendo las doctrinas de Perón, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer autocríticas, de poder revisar nuestras conductas, porque ahí surge el fanatismo, y cuando surge el fanatismo surge el pensamiento de rebaño. No, Jonathan está atacando a la derecha. Vayan ya no se suscriban más al canal de Jonathan porque Jonathan está cuestionando la derecha y nosotros no necesitamos que Jonathan cuestione la derecha. Nosotros necesitamos que Jonathan lo que haga es elogiar todo lo que hace la derecha, no cuestionar lo que hace la derecha. No, Jonathan está cuestionando al socialismo, entonces ya vamos a destruir a Jonathan porque él no es de izquierda, él no es socialista, él odia a los pobres. Cuando surge entonces ese pensamiento de rebaño es muy difícil. Nosotros en la Argentina necesitamos construir un sistema de pensamiento que tenga la capacidad de ser autocrítico con uno mismo. ¿Cómo yo le voy a pedir que sea crítico al kirchnerista, al socialista, al progre, si yo con mi grupo soy un obsecuente? ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo me doy el permiso de elogiar a Perón en muchas cosas y de criticar de Perón muchas otras. Así como también lo hago con los liberales, que hoy son los revolucionarios. Hoy los liberales son los revolucionarios.
La derecha hoy es la revolución. Y no soy de derecha. Y no soy liberal. Pero hoy la derecha, vos sos más revolucionario que un zurdo, que un marxista. ¿Por qué? Porque no hay nada más conservador que decirle sí al Estado en todo, que decirle que sí a todas las políticas del Estado, que decirle que sí a una tradición progresista que tiene más de 300 años. En cambio, ustedes están instalando un pensamiento crítico, un pensamiento nuevo. Se están desprendiendo de las hegemonías discursivas que se construyen en las usinas de la opinión pública, que son los medios hegemónicos de comunicación y las universidades. Y yo me voy a una universidad pública y no encuentro discursos como el tuyo. Y prendo la televisión y no encuentro discursos como el tuyo. Y me voy a una librería a comprar un libro y no encuentro libros que me digan los pensamientos que vos tenés. Entonces vos sos la revolución, hermano. La revolución sos vos, porque vos estás destruyendo la hegemonía parasitaria de la casta política que se está adueñando del Estado, parasitando a la clase trabajadora en nombre de la revolución socialista. Están siendo una fábrica de pobres. Y vos ahora lo cuestionás. Y vos ahora cuestionás que el feminismo no ayuda a las mujeres, que el populismo no ayuda al pueblo, que la izquierda no ayuda a los trabajadores. Entonces, ese pensamiento tuyo es muy revolucionario. Y la revolución son ustedes, porque ustedes están diciendo, ojo, que la casta política se basa en la hegemonía del Estado. Totalmente. Entonces, ¿quién está en contra del poder? ¿Vos que te enfrentás al Estado o los zurdos que se valen del Estado? Y evidentemente es más revolucionario el que se enfrenta al Estado que el que se basa de la fuerza opresora del Estado. Claro, ellos son el status quo, como decís vos, la hegemonía. El que quiera subvertir ese status quo, el que quiera subvertir esa hegemonía, evidentemente tiene la condición, si querés, de rebelde, de subversivo. Los nuevos subversivos somos nosotros. En este sentido, como mira, me acuerdo de una frase de Vuela, que Alberto Vuela habla de pensamiento de ruptura. Eso me había quedado muy grabado. Y es un pensamiento de ruptura, evidentemente ¿no, Jonathan? Es un pensamiento de ruptura porque rompe una tradición progresista, Cristian. Los progres odian la palabra tradición, pero los progres están siguiendo una tradición de 400 años de antigüedad. Hermano, yo te lo voy a decir porque es de esto que íbamos a hablar ahora. ¿Sabes hace cuánto que en Europa no se habla de Derrida, de Foucault, de Barthes, de ¿cómo se llama el empleado de la CIA? Heber Marcuse. ¿Sabés en Europa hace cuánto que no se habla de estos autores? ¿Vos sabés que en Francia ya no se habla de Lacan? Yeah. Ahora, ¿por qué nosotros en Argentina, que nos encanta repetir lo que dice el último francesito de moda, ¿viste? Como que Francia estornuda y Buenos Aires se resfría, ¿viste? Que es así. Sí. Nosotros repetimos lo que dice el último alemancito, el último francesito de moda. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros seguimos una tradición muy antigua. Escúchame, seguimos la tradición del Mayo francés. Nosotros creemos que ser de derecha es defender la Revolución Francesa, la Ilustración, y creemos que ser de izquierda es defender el Mayo francés. Los franceses ya están en otra. Los franceses están con Pierre Boutin, están leyendo a otros autores de sociología. Los alemanes están con Sloterdijk, ya salieron de la escuela de Frankfurt, y nosotros todavía estamos leyendo tradiciones que ya llevan 100 años en Europa perimidas. Entonces, ha surgido como respuesta a esta crisis del nominalismo, del idealismo y del escepticismo, una escuela filosófica nueva que está volviendo a la realidad, que está volviendo a las cosas. Como buscaba Husserl en su fenomenología, a las cosas, volver a las cosas. Pero esta vez, volver a las cosas a través de un realismo científico. Hay muchos científicos que están haciendo este trabajo de volver a la realidad y articular un proyecto ético,
un proyecto político, un proyecto filosófico, en base a los descubrimientos de la realidad, a los descubrimientos científicos de la realidad. Y ahí tenemos a Quentin Mielano, Ray Brassier, Graham Harman, sobre todo Mauricio Ferraris y Marcus Gabriel, que están dentro de un esquema que se llama el nuevo realismo, el neorrealismo o el realismo postcontinental, sobre todo Mauricio Ferraris, que inaugura este pensamiento con un libro que se llama Goodbye Kant, que se los recomiendo. Y esta nueva escuela de pensamiento es lo último que ha surgido. ¿Qué es lo que les quiero? Son europeos, ¿no es cierto? Son europeos. Hay un realismo hispanoamericano que está surgiendo en México con Mauricio Beuchot, muy importante, el realismo hermenéutico de Mauricio Beuchot. Y acá en Salta, a través de la Escuela de Filosofía Sinusía, está surgiendo un realismo hermenéutico muy importante, un realismo hermenéutico místico muy, muy importante que resuelve problemas de la historia y de la filosofía como ninguna otra escuela. En Salta, ¿no? En Salta. Entonces, ya les voy a hablar de eso. Entonces, esta escuela filosófica, lo que le dice a los posmodernos y a los progres es, muchachos, si ustedes quieren seguir la moda, les avisamos que han pasado de moda, que ya pasó de moda Marx, que ya pasó de moda Lacan, que ya pasó de moda Derrida y la deconstrucción, ya pasó de moda Foucault, y ahora se instaló un nuevo pensamiento. Yo me imagino que si los progres siguen la moda, se van a convertir en realistas, porque ellos quieren estar en la cresta de la ola. Claro. No quieren estar en la retaguardia, sino en la vanguardia. Bueno, la vanguardia hoy es este pensamiento porque la posmodernidad, ¿sabe cuándo fue moda en Europa? En la década del 80. Ahora, si vos querés seguir la moda y querés estar en la cresta de la ola, y desde el altar de la vanguardia querés enseñarle a los pueblos las nuevas leyes de la historia, no podés seguir una filosofía que dejó de ser moda hace 70 años, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Entonces, la posmodernidad es lo que fue. La posmodernidad es lo que pasó. Así como en política, la globalización ya fue. La globalización ya no tiene nada para darle a la humanidad, porque la globalización surge en el contexto de posguerra para poder articular los derechos humanos de manera universal. Pero la humanidad ya se dio cuenta que los derechos humanos no son para humanizar al hombre. Y el globalismo es algo distinto, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Pero no es lo mismo globalización que globalismo, me parece. Que lo que esta distinción la hace muy bien el Papa Francisco, ¿no? La globalización, ¿no es cierto?, es una concepción donde se pueden internacionalizar las conquistas de la humanidad, las conquistas de, por ejemplo, unas relaciones económicas donde todos los países pueden relacionarse, donde los derechos humanos pueden ser vinculantes para todos los hombres. En cambio, el globalismo es la ideología que supone que todas las políticas deben darse en virtud del globo. Esa es la diferencia entre globalismo y globalización. La globalización es un hecho, el globalismo es una ideología. Interesante. Digamos, ¿no? Nosotros somos críticos del globalismo y hay muchas cosas que vemos de la globalización que también nos preocupan. Porque esta globalización está rompiendo con las fronteras, con las identidades nacionales, digamos, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que ver que, y esto lo charlaba el otro día con Gretel Ledo, una gran candidata del peronismo, ella nos decía, tanto un Estado raquítico como un Estado totalitario son peligrosos. El Estado totalitario de izquierda es peligroso porque disuelve las individualidades y las libertades. Pero un Estado raquítico también es un problema porque es la institución que nosotros tenemos para gobernarnos
y para frenar y hacerle frente a el globalismo. Pero ese es un tema que podemos charlar en otra oportunidad. El Papa Francisco entiende muy bien esta problemática. Ahora, entonces, frente a toda esta nueva escuela, el nuevo realismo, el realismo postcontinental, en Salta, la escuela de filosofía sinusía, que significa con el ser, también está volviendo al ser de las cosas. De hecho, sinusía significa con el ser, volviendo al ser de las cosas, a través de una comprensión de lo que es la apertura de la realidad en tres grandes órdenes de la realidad. Sinusía dice: la realidad tiene tres maneras distintas de moverse, tiene tres maneras distintas de aparecer. La realidad principal es la realidad objetiva, la del mundo. Por ejemplo, el mundo es todos los entes materiales que aparecen a la vista. Exactamente, ahí saludamos a Gretel, que ahí nos está escuchando. Esa realidad visible es la realidad de la verdad como adequatio res intellectum, la adecuación del pensamiento con la cosa. ¿Y por qué el pensamiento puede adecuarse con las cosas? Porque las cosas en su esencia se están mostrando. Por ejemplo, tu esencia de varón no está oculta, se está mostrando. Tu esencia como viviente no está oculta, se está mostrando. Entonces, la esencia del ente se muestra. ¿Y para qué se muestra la esencia del ente? Para que esa apertura de la esencia del ente se pueda ser la cohabitación de los seres humanos. Todos nosotros podemos habitar en comunidad porque tenemos algo en común. De hecho, la palabra comunidad significa tener algo en común. Ahora, ¿cómo podemos tener algo en común si eso que tenemos en común, que es la realidad, decimos que no existe? Entonces, una persona que niega la realidad está negando aquello que tenemos en común. Y si niega aquello que tenemos en común, no puede plantear una vida comunitaria. Fíjate vos que la izquierda, que dice que la realidad no existe y que es nominalista, no puede vivir en comunidad, no puede plantear una vida en comunidad, porque está destruyendo aquello que tenemos en común, que es la realidad misma. Claro, claro. Por eso las políticas sanas son políticas que parten de la realidad, no son políticas que niegan la realidad. Bien, entonces en el ser humano la realidad que se muestra es la realidad biológica. La realidad biológica del ser humano es lo más aparente, es lo que más aparece a la vista. Claro, es lo más notorio, es lo más evidente. O sea, y entonces, la única forma... perdóname, sí. Jonathan. No, te quería preguntar, entonces la única forma que tienen estos tipos, el marxismo en general o el progresismo, de acallar la realidad es directamente censurándola o con el, digamos, o con la coacción directa. Digamos, no tienen otro método para intentar anular lo que no se puede, ¿no? Anular la realidad. ¿Vos crees que a la izquierda le interesa lo que dice la embriología o la biología en el tema del aborto? Claro. Está demostrado que no. ¿Vos crees que a la izquierda le interesa lo que dice la genética en el tema de la ideología de género? No, por supuesto. Entonces, vos fíjate que al negar la realidad, niegan aquello que tenemos en común. Ahora, ¿cómo puedo ser comunista si yo niego aquello que tenemos en común? Entonces, ya no son un socialismo científico. ¿Por qué? Porque el socialismo científico le interesa lo que dice la ciencia. Son un socialismo ideológico que no tiene nada que ver con el marxismo clásico, porque Marx cuestionaba la ideología. Marx es el crítico más rotundo a la ideología. ¿Por qué? Porque él quería un socialismo científico. Los zurdos de ahora odian la ciencia, y si odian la ciencia, odian la modernidad. Y si odian la modernidad, odian a Marx. Y si odian a Marx, odian el principio constitutivo de lo que es de izquierda. No pueden ser de izquierda si odian al marxismo. Digamos, ¿cómo van a ser marxistas si están en contra de lo que Marx dice? Como los peronistas de ahora, que defienden el aborto cuando Perón fue el presidente argentino que hizo la campaña pro vida más importante de la historia. Vos lo sabes muy bien. En el 74, Perón hizo la campaña pro vida más importante de la historia argentina.
Ahora, ¿cómo puede ser que un peronista hoy sea pro aborto y que ataque lo que Perón defendía y que defienda lo que Perón atacaba? No tiene sentido, ¿ves? Bueno, niegan la realidad. Por un lado, entonces, nosotros vemos cómo la realidad biológica del hombre se muestra, es evidente. Entonces, el punto de partida, Cristian, para hacer una política tiene que ser lo más evidente o lo menos evidente. En la vida comunitaria, nosotros nos tenemos que basar en lo más objetivo o en lo más subjetivo. La respuesta es obvia. Si la vida comunitaria tiene en común la realidad, las políticas sociales deben llevarse a cabo teniendo en cuenta la realidad biológica del hombre, que es la más evidente. ¿Te das cuenta cómo acabamos de destruir la ideología de género? Totalmente. ¿Por qué? Porque la realidad biológica tiene que ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque la realidad biológica no es arbitraria. Claro. La realidad biológica no es arbitraria. A ver, si yo te digo a vos que sos varón, no soy violento, Cristian. Como dice Bátimo, que es un homosexual, Bátimo dice, la verdad es violenta. La tesis de Bátimo, con el pensiero débole, con el pensamiento débil, es que la verdad es violenta, que vos cuando me decís la verdad sos un violento. Entonces eso es ser posmoderno, ¿te das cuenta? Pero si yo no tengo la verdad objetiva, ¿cómo puedo hacer política? Con el capricho de cada uno. Hay que hacer política con el arbitrio caprichoso de la subjetividad de cada colectividad. Sí. Bueno, entonces yo me autopercibo judío. ¿Vos crees que me van a recibir en la Daya? No, o autopercibiste indígena a ver si ligás un par de tierras. Pero, ¿sabés que me quedó algo muy grabado? Una corrección que vos me hiciste, muy buena. Cuando yo te dije, fue uno de los programas que hicimos nosotros, y vos me hiciste una corrección que no me olvidé. Yo te dije, vamos a opinar, no, y vos me dijiste, no vamos a opinar, vamos a enseñar. Porque opinar, puedes opinar de un partido de fútbol, ¿verdad? Como te podés, pero hay cosas que son, digamos, cosas absolutas, cuestiones de las que vos tenés certeza, entonces vos estás enseñando ahí, no estás opinando. Entonces, No, claro. esto a mí me quedó grabadísimo que vos me dijiste, y tiene una significancia mucho mayor de lo que puede parecer a priori, pero es así, porque siempre cualquier opinión es igual de válida y toda opinión es respetable. No, lo que son respetables en última instancia serán las personas, pero no sus opiniones. Pero esa corrección tuya me quedó marcada a fuego y a raíz de ese tipo de correcciones después me fueron surgiendo otras inquietudes, ¿no? Pero perdóname que te interrumpí. Bueno, fíjate vos que Roxana Kramer respondió a mis críticas filosóficas, realistas, diciendo, este filósofo no se da cuenta que cada uno puede pensar lo que quiera. Él tiene su pensamiento, yo tengo el mío. O sea, fíjate, ella que es positivista y que resuelve todos los temas en la ciencia, para responderme a mí se convierte en relativista. Claro. Entonces dice, no, bueno, él tiene su escuela, tiene su manera de pensar, yo tengo mi otra escuela, tengo mi otra manera de pensar. ¿Dónde está el positivismo de Roxana ahí? Muy bueno. ¿Ves? Bueno, ahora, todo en el ser humano se muestra tan evidente como su realidad biológica, y no. Hay aspectos de la vida humana que no son tan evidentes como la realidad biológica. Por ejemplo, la realidad psíquica del hombre. La realidad psíquica del hombre procede de otra manera, se muestra de otra manera, porque es distinta esta realidad. La realidad psíquica se muestra enmascarada, lo que se llama larvatus prodio. No siempre el hombre muestra en su conducta el principio de su psicología, sino que hay un proceso de sublimación, de traslación, de proyección, donde el inconsciente se muestra distorsionado en la realidad de la conducta humana. Si la conducta humana no expresa fielmente lo que es el inconsciente, significa que el inconsciente está enmascarado en la conducta. Si el inconsciente está enmascarado en la conducta, el proceso de verdad ya no es la adecuación del pensamiento con la cosa, porque para que el pensamiento se adecue con la cosa se tiene que mostrar. Y ya dijimos que en el hombre esa es la realidad biológica. En la realidad psicológica, la verdad es aletheia, desocultamiento, sacar las máscaras en las cuales la realidad se va disfrazando. ¿Por qué se va disfrazando? Porque el inconsciente nunca se puede mostrar tal cual es. El hombre nunca ve al inconsciente cara a cara, mano a mano.
Entonces vos fijate, la verdad ya no es adecuación del pensamiento con la cosa, sino que es desocultar algo que está oculto, que está disfrazado. O sea que ya tenemos dos conceptos de verdad. La verdad como adecuación en la realidad biológica, que está hecha para ser ética y política, y la realidad del inconsciente, que avanza enmascarada para el proceso de desocultación, que es el proceso terapéutico de desocultar esa máscara a fin de conocer la verdad trágica de la vida, como diría Unamuno. Ese otro concepto de verdad, que es la verdad de la psicología, pero no es la verdad de la biología. Nosotros tenemos que hacer política con la verdad de la biología, no con la verdad de la psicología. Bien, y hay algo profundo en el ser humano que se oculta, que está totalmente oculto al hombre, que es su realidad última y pura, que es el espíritu. Ahora, ¿cómo puedo conocer la realidad del espíritu humano? Si no tengo acceso inmediato, como en la verdad como adecuación de la realidad biológica, y no puedo desocultarla porque no avanza enmascarado, sino que está totalmente oculto a la ciencia y a la filosofía. A través de la revelación. A través de la revelación cristiana, el hombre tiene acceso al misterio del hombre. ¿Y cuál es el misterio del hombre? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para contemplar eternamente la divinidad de Jesucristo. Ese es el misterio del hombre. Ahora, esta verdad, ¿cómo puede ser conocida? ¿Por adecuación? No, porque no es biológica. ¿Por aletheia, por desocultación? No. ¿Por qué? Porque no es una realidad psicológica. Entonces, ¿cómo la puede conocer el hombre? A través de la revelación. O sea que tenés tres conceptos de verdad. Verdad como adecuatio, verdad como aletheia y verdad como revelación. Solamente se puede conocer lo que es revelado cuando lo que es revelado es un misterio. ¿Qué es lo que nos revela Dios? Los misterios de la salvación, los misterios de la historia de la salvación, los misterios del hombre. Claro, ¿para qué voy a necesitar que la Biblia me revele lo que me va a decir la biología si la Biblia vino a revelar los misterios del hombre? Entonces vos fíjate que ahí nosotros tenemos en Salta, en Salta, en una provincia del interior de la Argentina, una escuela filosófica que le dice a la humanidad entera: vamos a rescatar lo biológico y lo realista y la realidad para hacer ética y política. Vamos a rescatar la hermenéutica de los disfraces para poder hacer aletheia, desocultar esos disfraces a fin de que el hombre pueda tener una sanación, sanarse a través de descubrir aquello que su psicología oculta como trauma, tragedia o dolor. Y vamos a abrirnos al misterio de la revelación cristiana, porque es en ese misterio donde el hombre encuentra el sentido de la vida. Entonces, fíjate vos que tenemos el realismo, la hermenéutica, para hacer la interpretación de los disfraces, y la mística. O sea que esta escuela filosófica nueva se llama realismo hermenéutico místico, porque descifra la realidad de las tres maneras en las que el ser humano puede conocer la realidad. Por eso yo estoy dando cursos de filosofía, porque yo tengo que transmitir las verdades de esta nueva escuela de pensamiento, que no tuvimos que ir a ver lo que dice el último francesito de moda para descubrir estas verdades, sino que acá en Salta, como decían de Jesucristo, puede venir algo bueno de Nazaret, puede venir algo bueno de Galilea, le decían los judíos de Jerusalén. Bueno, me imagino que muchos sabrán decir, puede venir algo bueno de Salta. Sí, de la tierra de Güemes puede venir algo bueno, que es este nuevo realismo, un realismo que está abierto a las conquistas de la hermenéutica, abierto a las conquistas de Santo Tomás de Aquino y abierto a la mística, y no cae en una contradicción porque pone a cada hipóstasis, pone a cada región de la realidad en su lugar y va descubriendo la realidad con distintas finalidades, porque se da cuenta que la realidad biológica está hecha para articular una comunidad. Entonces se tiene que hacer política desde el realismo político, porque lo que tenemos en común es la realidad. Pero eso dado de la realidad no está en la psiquis, porque el inconsciente no se muestra como se muestra la genética humana. Y estamos abiertos a la mística. Entonces, me parece que es hora de que nosotros entendamos que este tipo de filosofía que está abierta a todos los problemas
que trata de utilizar las conquistas de las grandes filosofías, habiendo articulado en orden la realidad, es la filosofía del futuro, es la filosofía que viene, es la filosofía que va a responder a los grandes problemas de la humanidad sin recortar la realidad, sin sesgarla, sin reducirla, sin fragmentarla, sin vernos en la obligación de elegir si elegimos lo biológico y negamos lo místico, o afirmamos lo místico y negamos lo hermenéutico, o afirmamos lo hermenéutico y negamos lo real. Toda la realidad en su amplia gama de manifestaciones puede ser interpretada por esta nueva filosofía, por este realismo que surgió en Salta, en la escuela de Salta, en la escuela de Sinusía. Por eso yo me permito invitarlos al curso de filosofía, porque en la primera clase ya explicamos este sistema nuevo de pensamiento. Si quieren hacerlo al curso, obviamente que lo que más queremos nosotros, transmitir esta verdad por todos los medios posibles, nos escriben a cursofilosofiajcr@gmail.com o me buscan en mi Facebook, en algún lugar, y podemos ir transmitiendo esta nueva filosofía. Por eso con Cristian estamos predicando el realismo, porque es hora de volver a la realidad. Es hora de salir de las anteojeras de la ideología y volver a la realidad. Ahí está, y Cristian nos hace el favor de colocar el Gmail del curso de filosofía, que Cristian mismo va a hacer, así que él en la primera clase va a encontrarse con esta sabiduría, y es hora de dar esta batalla en todos los frentes. Por eso es importante la mística, porque esta batalla no es una batalla puramente política o filosófica, sino que es una batalla espiritual. Metafísica. Es una batalla. Claro. Jonathan, este curso de filosofía va en minúscula, me parece, ¿no? Yo lo puse en mayúscula, Sí, sin querer. es todo con minúsculas, sí. Curso filosofiajcr@gmail.com. Sí, sí. Y todo esto que estuvimos hablando con vos, vos lo vas tratando en los distintos módulos de este curso, ¿verdad? Así es, o sea, exactamente. Vamos viendo cómo este sistema de pensamiento responde a todas las preguntas filosóficas y es superior a todas las filosofías que han existido. Nosotros estamos en condiciones de decir que ha nacido en Salta un sistema filosófico que es superior a todos los otros sistemas filosóficos que han existido. No, bueno, yo conozco el materialismo de Gustavo Bueno, pero no lo trato. No lo trato porque no me parece que sea relevante. Me parece que es un filósofo, no está dentro de los grandes filósofos de la historia, ¿no? No. Perfecto. Y aparte, lo bueno, Jonathan, me parece que este curso de filosofía nos va a dar más herramientas para poder plantarnos frente al posmodernismo, ¿verdad? Porque está bien, podemos tener algunas nociones de cuestiones de biología, para, digamos, cuando vos tenés que discutir con alguien, bueno, tenemos algunas herramientas, biología, historia, etcétera, pero el trasfondo de la cuestión, como vos bien decís, es espiritual, es teológica, es metafísica, sea un creyente o no, evidentemente acá yo creo que hay una guerra entre el bien y el mal, y hay cuestiones más profundas. Entonces, tener esta base filosófica me parece que nos va a ayudar muchísimo para poder, digamos, contrarrestar con mayor precisión cualquier embate del progresismo. O sea que creo que tiene una utilidad totalmente práctica estos conocimientos que vos enseñás en nuestra guerra cotidiana, ¿no? Tiene una finalidad práctica, pero la finalidad del curso no es preparar soldados para la guerra, sino edificar a personas espiritual, moral, psicológica y filosóficamente, digamos. Porque, digamos, nosotros damos circunstancialmente en la batalla cultural. Ahí está Andrés Barschauer, curso filosofiajcr@gmail.com. Gracias, Andrés, por mirarnos. Es un amigo muy querido de acá de Salta, es un historiador. Bueno, justo, ya me parecía que se nos estaba yendo Jonathan porque ya teníamos los primeros indicios de que iba a suceder, como nos pasó antes, cuando se empieza a congelar un poco la imagen, pero me parece que ya igual estábamos despidiéndonos y que lo más sustancial, Jonathan lo dijo todo, y para tener, digamos, me parece que ahondar un poco más en todo esto, hay que hacer necesariamente el curso. Creo que consta de 24 clases y aparte uno tiene la posibilidad también de consultar a Jonathan luego de esas clases, uno lo puede consultar sobre cuestiones concretas, es decir, que hay un seguimiento, y esto es lo que a mí me pareció más importante, especialmente
en mi persona, que yo no tengo realmente conocimientos sólidos en la materia, en filosofía, entonces tener la posibilidad de un seguimiento, además de presenciar el curso, bueno, me parece que es muy importante. Y porque, digamos, hay muchos cursos o gente que sabe mucho de filosofía, pero me ha pasado, he hablado con grandes popes de la filosofía, pero claro, cuando vos le pedís una definición, él es muy preciso en los términos, pero yo no entiendo nada. Entonces necesito un puente, alguien que me lo baje, porque la filosofía debería ser, digamos, accesible a todos. Después aprenderemos los nombres técnicos, pero bueno, creo que esta es la virtud de Jonathan, como decía, que es hacer inteligible lo que a priori parece bastante complejo, engorroso, abstracto. Así que bueno, por eso me decidí. Preguntan si es gratis el curso. No, pero no es caro, es muy accesible, es muy accesible. Eso le tengo que preguntar a Jonathan. ¿Ya arrancaste el curso vos? Me pregunta Fernando Romero. Yo arranco mañana o pasado el curso, así que bueno, pero esta semana. Y creo que uno tiene la posibilidad incluso de más o menos manejar la cantidad de horas semanales, bueno, porque el curso creo que está grabado. Pero de todos modos les conviene, todavía hay tiempo porque, como digo, me parece que el material ya está grabado, entonces él imagino que se los irá acercando a medida que uno se va anotando, y después, bueno, uno, repito, puede ir a medida que le van surgiendo inquietudes consultando a Jonathan y él responde. Yo le he hecho 300 millones de consultas, pobre Jonathan, y él, muy paciente, me manda audio de 5 minutos explicándome absolutamente todo. Así que, bueno, a mí me ha venido muy bien todo esto y creo que a todos les va a venir bien. Dijiste todo sin querer. No, si dije todo de Capitán Flo, bueno, evidentemente, o pégueme un tiro o dame el beneficio de la duda de que me equivoqué. Pero sí, hay tiempo para anotarse, pero bueno, repito, escríbanle un correo a nuestro amigo Jonathan y bueno, lamentablemente no me puedo despedir con él acá, no podemos despedir de él, pero él va a ver seguramente el video completo que ya está subido porque se sube automáticamente, queda grabado en YouTube. Pero bueno, le mando un gran saludo a Jonathan, como le digo, para que no se enoje nadie y vean que somos muy inclusivos, camarada, compatriota, hermano en la fe, compañero, lo que ustedes quieran, que me parece que es muy valioso lo que hace Jonathan. Y bueno, me parece que tenemos que estar en este sentido, intentar cubrir la máxima cantidad de aspectos posibles en esta guerra cultural, desde la parte filosófica, por lo menos una base general de cuestiones filosóficas, desde la historia, cuestiones específicas de la historia, incluso de la antropología, desde la sociología, desde la biología. Bueno, me parece que instruidos así vamos a ganar esta guerra cultural, metafísica, pero por supuesto, como siempre digo, además de estar formado e informado, tenemos que tener una actitud proactiva. Bueno, acá viene Jonathan para despedirnos. Amigo querido, justo hacían un par de preguntas sobre el curso. Yo les dije que todavía estaban en capacidad de anotarse, pero si querés, explicarles vos. Sí, porque el curso ya fue grabado, o sea que nosotros les vamos a enviar las clases a los que nos escriban a cursofilosofiajcr@gmail.com. Bueno, son 23 clases que les vamos a enviar. Vamos a hacer un Zoom conmigo, donde yo voy a evacuar las dudas que susciten las distintas clases. Así que vamos a empezar con los sumerios y vamos a terminar en Sloterdijk. 24 clases, los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están todos los que hacen el curso. Entre ellos están agregados Luis Medina, Cristian Iturralde, Mamela Fiallo, Santiago Giraldo. ¿Sí? Así que sí, también hay un certificado por el curso, exactamente. Y bueno, 2 libros de mi autoría en PDF también van a llevarse con el curso. Así que vamos, hay que inscribirse porque después, en 2 semanas también, vamos a programar también otros cursos que estamos preparando. Sobre todo yo tengo muchas ganas de hablar de Jesucristo, y sobre todo cómo rastrear a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es un tema muy, muy interesante. Teológicamente el tema se llama raíces veterotestamentarias de la cristología.
Pero sí, este curso de Historia de la Filosofía es un curso de introducción, no es para especialistas, sino para gente que está empezando en el tema. Excelente, excelente. Bueno, Jonathan, qué bueno. A vos te veré mañana pasado ya iniciando, gracias a Dios, o Dios mediante, el curso de filosofía. Hay mucha gente que ya se va a anotar, así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento con vos y para toda la gente que nos estuvo siguiendo. Y bueno, Jonathan, creo que va a haber mucho más temas de los que seguir hablando y estos encuentros, bueno, yo creo que ya se van a hacer y ya son habituales. La verdad es que disfruto mucho y aprendo mucho con vos. Así que estoy totalmente agradecido por compartir tus conocimientos, por tu humildad, por tu generosidad. Así que invitado nuevamente cuando vos quieras y creo que esto sirve muchísimo este tipo de charlas, ¿no? Así que, bueno, querido Jonathan. Muchas gracias, hermano. Vos sabés que nunca he transmitido en otro canal, ni siquiera creo que en YouTube, esta filosofía que hemos cultivado en Sinusía. Digamos, te doy la primicia de haber lanzado esta filosofía realista en tu canal y fíjate vos, en un encuentro muy, muy trabado por mi conexión a internet, evidentemente esto hace evidente un contexto mío, la pobreza, ¿no? Sí, pero bueno, aún en ese contexto hemos podido desarrollar esta temática que hemos preparado. La verdad que te agradezco porque siempre que estoy en tu canal me siento como en casa, me siento muy cómodo, muy, muy a gusto. Y repito mi admiración porque te considero un gran historiador. Evidentemente vos sabés mucho más de historia que yo. Por eso cuando hablamos de historia yo me callo y aprendo, ¿no? Siempre por ahí te digo, che, pero en broma, sí, che, no critiques tanto al peronismo. Yo sé que sos un hombre muy, sos un tipo muy crítico y yo sé que te das cuenta que, bueno, que a veces uno cae en la trampa, ¿no? De hacer leyendas negras o leyendas rosas y en el medio nos pasa la realidad, como siempre, Eso es ¿no? verdad. Porque incluso hay muchas cosas del progresismo que quizás en otro contexto, esto sí lo voy a decir, que en otro contexto, donde el progresismo no los meten hasta por las orejas, porque vos viste que ahora se da curso de progresismo para la policía, curso de progresismo para sacar el certificado del carnet de conducir, curso de progresismo para entrar a la universidad, curso de progresismo para entrar en la salita, curso de progresismo. Entonces, cuando el progresismo haya caído completamente y cuando no nos quieran meter progresismo hasta por las orejas, seguramente nosotros vayamos a rescatar algo de sus denuncias, algo de sus reclamos. Lo que pasa es que ahora es muy difícil tratar de rescatar algo de lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque son una hegemonía tan violenta y totalitaria que todo lo que a nosotros nos huele a progresismo nos causa repugnancia. Entonces es comprensible que nosotros con el progresismo no queremos dialogar, sino que lo queremos destruir, porque nos está amenazando, porque ese progresismo se mete en nuestras casas, nos dice lo que tenemos que hacer con nuestra mujer en la cama, qué película tenemos que ver, qué tenemos que escuchar, cómo nos tenemos que vestir, nos dice si podemos salir o no a la calle, nos dice si podemos o no comprar, nos dice lo que tenemos que opinar, lo que no tenemos que opinar, nos dice si podemos usar nuestra propiedad privada o no usarla, nos dice si tenemos derecho a tener riquezas o no. Entonces este progresismo es tan vomitivo, Cristian, que yo entiendo que a nosotros nos cuesta dialogar, porque nosotros a este progresismo, que no quiere dialogar, este progresismo que es una dictadura, no nos dan ganas de dialogar, nos dan ganas de destruirlo, ¿no es cierto? Es así. Pero en algún momento vamos a dialogar también con la autopsia del progresismo. Claro, ahí es otra cosa, porque vos sabés que la trampa del dialoguismo y del consenso es una trampa marxista, progresista muchas veces, ¿no? O de este falso ecumenismo, donde quieren siempre igualar lo malo. Pero como decís vos, una vez muerto la autopsia ya no hay problema, está muerto el bicho, la rabia, bueno, ahí podemos ver. Pero mientras tanto hay que tener cuidado con el diálogo con estos tipos. No por nosotros, porque a vos no te van a confundir, pero a mucha gente de a pie este falso dialoguismo la puede llegar a confundir. Pero bueno, Jonathan, querido,
ya haremos otro programa pronto, cuando vos quieras. Para mí realmente es un gusto. Yo siempre me siento muy cómodo hablando con vos y te repito, también tengo en realidad, soy un convenido porque también aprendo muchísimo. Así que es una sana utilización en el sentido, aprovecho la compañía y los conocimientos. Así que bueno, hermanito, te mando un abrazo muy grande. Es más, yo me estaba despidiendo antes, que cuando vos te habías ido acá por el tema de la señal, ojo, a mí me pasa también, porque yo comparto la señal, en realidad tengo un vecino acá, lo que hago siempre, cada vez que me mudo a un departamento nuevo, agarro, toco la puerta que tengo al lado, vamos miti miti, y yo le agarro la señal de Wi-Fi, pero la señal de Wi-Fi a veces no es muy fuerte, y ¿qué te iba a decir? Entonces a veces no se me ve bien, pero bueno, te decía que en este saludo te decía, bueno, como dije al principio, compañero, camarada, compatriota, hermano en la fe, como vos bien precisaste al principio, te mando un gran abrazo y lo estamos viendo pronto. Un abrazo grande, Cristian. Vamos a difundir este video y por favor difundan el canal de Cristian, que somos muy poquitos los que estamos dando la batalla. Así que ayúdenos, por favor, a seguir adelante. Yo me olvidaba de decir, igual creo que ya todos lo saben, obviamente síganlo acá a nuestro gran amigo, camarada, patriota, Jonathan. Y creo que ya todo lo que nos están viendo están siguiendo, así que y apóyenlo de cualquier modo que puedan. Bueno, Jonathan, te mando un abrazo grande y les agradezco a todos por haber estado acá. Muchas gracias a todos. Un abrazo, hermano querido. Chao, amigazo.